Cordial saludo. Soy el docente Óscar Alberto Jaramillo Alzate. En este video, exploraremos el dominio y rango de funciones racionales en cálculo diferencial utilizando GeoGebra. Aprenderemos a determinar estos conceptos tanto de manera gráfica como analítica, empleando métodos matemáticos y la tecnología de GeoGebra. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Es decir, son todos aquellos valores de x para los cuales la función está definida. Matemáticamente, lo denotamos como el conjunto, dominio de f, que se expresa como el conjunto de x perteneciente a los números reales, tal que la función f de x está definida. El rango de una función, por otro lado, es el conjunto de valores que la función puede tomar, es decir, son todos aquellos valores posibles de y. Se denota como rango de f, que se expresa como el conjunto de f de x donde x pertenece al dominio de f. Una función racional es aquella que puede escribirse como el cociente de dos polinomios. De manera general, se expresa como f de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios, y q de x es distinto de 0. Un ejemplo sería una función racional de la forma f de x igual a p sub m por x elevado a la m, más p sub m menos 1 por x elevado a la m menos 1, y así sucesivamente, hasta p sub 0, todo esto sobre q sub n por x elevado a la n, más q sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1, y así sucesivamente, hasta q sub 0. Calcular el dominio de una función racional implica encontrar todos los valores posibles de x para los cuales la función está definida. Es importante tener en cuenta que la función estará indefinida en aquellos puntos donde el denominador sea igual a 0. Por lo tanto, el dominio será el conjunto de todos los valores de x excepto aquellos donde q de x es igual a 0. Para determinar el rango de una función racional, debemos despejar x en la ecuación f de x igual a y, obteniendo una expresión en la que x sea la variable dependiente y y la independiente. Luego, se identifican los valores de y donde la función esté definida. Vamos a considerar ahora el dominio y rango de una función racional de primer grado. En este caso, tanto el numerador como el denominador son polinomios de primer grado. Para ilustrarlo mejor, consideremos una función racional de primer grado general, que se expresa como f de x igual a p sub 1 por x, más p sub 0, todo esto sobre q sub 1 por x, más q sub 0, donde p sub 1, p sub 0, q sub 1 y q sub 0 son constantes, y q sub 1 es distinto de 0, para evitar que el denominador sea constante 0. Para determinar el dominio de una función racional de primer grado, debemos encontrar los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0. Es decir, resolvemos la ecuación q de x igual a 0. En nuestro caso, el denominador es q sub 1 por x, más q sub 0. Entonces, igualamos a 0 y despejamos x, obteniendo que x igual a menos q sub 0 sobre q sub 1. De esta manera, el dominio de la función está dado por todos los números reales excepto el valor que anula el denominador. Para determinar el rango de una función racional de primer grado, reescribimos la ecuación como y igual a f de x y despejamos x en términos de y. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por q sub 1 por x, más q sub 0 para eliminar el denominador. Luego, reorganizamos la ecuación para agrupar los términos que contienen x. Finalmente, despejamos x, obteniendo una expresión donde el denominador no debe ser 0. Esto nos lleva a identificar los valores de y que forman el rango de la función. Al despejar x de la ecuación, obtenemos que x es igual a p sub 0, menos y por q sub 0, todo esto sobre y por q sub 1, menos p sub 1. La expresión estará definida siempre y cuando el denominador no sea igual a 0, es decir, y por q sub 1, menos p sub 1, distinto de 0. Esto implica que y debe ser diferente de p sub 1, sobre q sub 1. Por lo tanto, el rango de la función está dado por todos los números reales excepto el valor que hace que el denominador sea 0, es decir, y distinto de p sub 1, sobre q sub 1. Retomando el concepto de función racional de primer grado, tenemos que se expresa como y igual a p sub 1 por x, más p sub 0, todo esto sobre q sub 1 por x, más q sub 0. El dominio de esta función estará dado por x perteneciente a los reales, tal que x distinto de menos q sub 0, sobre q sub 1. Esto indica la existencia de una asíntota vertical en x igual a menos q sub 0, sobre q sub 1. Por otro lado, el rango estará dado por y perteneciente a los reales, tal que y distinto de p sub 1, sobre q sub 1, lo que indica una asíntota horizontal en y igual a p sub 1, sobre q sub 1. Veamos un ejemplo específico de una función racional de primer grado. Consideremos la función f de x igual a 2x más 3,
todo esto sobre x menos 1. Identificamos primero los coeficientes. Para el numerador p de x, tenemos p de x igual a 2x más 3, lo que implica que p sub 1, igual a 2 y p sub 0, igual a 3. Para el denominador q de x, tenemos q de x igual a x menos 1, lo que implica que q sub 1, igual a 1 y q sub 0, igual a menos 1. Ahora, determinemos el dominio de esta función. Como mencionamos antes, el dominio de una función racional está definido para todos los valores de x excepto aquellos que hacen que el denominador sea igual a 0. En este caso, resolvemos la ecuación q de x igual a 0, es decir, x menos 1, igual a 0. Esto nos da x igual a 1. Por lo tanto, el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales excepto el valor x igual a 1. Sigamos con el rango de la función. Para encontrarlo, reescribimos la ecuación como igual a f de x y despejamos x en términos de y. Esto nos lleva a x igual a p sub 0, menos y por q sub 0, todo esto sobre y por q sub 1, menos p sub 1. Luego, establecemos la condición de que el denominador sea distinto de 0, lo que nos da y distinto de p sub 1, sobre q sub 1, es decir, y distinto de 2. Por lo tanto, el rango de la función es el conjunto de todos los números reales excepto y igual a 2. Finalmente, para esta función específica, podemos concluir que su dominio es el conjunto de todos los números reales excepto x igual a 1. Esto lo podemos expresar en notación de intervalos como menos infinito a 1, unión, 1 a más infinito. Por otro lado, el rango es el conjunto de todos los números reales excepto y igual a 2, lo que se expresa en notación de intervalos como menos infinito a 2, unión, 2 a más infinito. Retomemos la forma general de una función racional de primer grado. Recordemos que se expresa como f de x igual a p sub 1 por x, más p sub 0, todo esto sobre q sub 1 por x, más q sub 0. El dominio de esta función estará dado por x perteneciente a los reales, tal que x distinto de, menos q sub 0, sobre q sub 1. Esto indica la existencia de una asíntota vertical en x igual a menos q sub 0, sobre q sub 1. Además, el rango estará dado por y perteneciente a los reales, tal que y distinto de p sub 1, sobre q sub 1, lo que indica una asíntota horizontal en y igual a p sub 1, sobre q sub 1. Estas asíntotas son líneas a las que la función se acerca indefinidamente, pero nunca toca. Esto es un comportamiento típico de las funciones racionales de primer grado. Ahora, exploremos las funciones racionales de segundo grado, donde el numerador y el denominador son polinomios de segundo grado. Estas funciones tienen la forma general f de x igual a p sub 2 por x al cuadrado, más p sub 1 por x, más p sub 0, todo esto sobre q sub 2 por x al cuadrado, más q sub 1 por x, más q sub 0. Aquí, p sub 2, p sub 1, p sub 0, q sub 2, q sub 1, y q sub 0 son constantes, con q sub 2 distinto de 0. Para determinar el dominio de una función racional de segundo grado, seguimos el mismo procedimiento que con las funciones de primer grado, es decir, buscamos los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0, lo que nos llevará a resolver una ecuación cuadrática. Los valores de x que satisfacen esta ecuación son los puntos donde la función no está definida. El rango de una función racional de segundo grado es más complejo de determinar y a menudo requiere un análisis detallado. Para determinar el rango de una función racional de segundo grado, consideramos la ecuación que establece la relación entre y la función de x. Reorganizamos la ecuación para despejar la variable x en términos de y. Multiplicamos ambos lados por el denominador para eliminarlo, y obtener una ecuación más sencilla que nos permita analizar el rango de la función. Para determinar el rango de la función racional, reorganizamos los términos para formar una ecuación cuadrática en x. Expresamos la función de modo que todos los términos estén en el lado izquierdo de la ecuación, lo que resulta en una cuadrática con coeficientes dependientes de y. Para que esta ecuación cuadrática tenga soluciones reales, el discriminante debe ser mayor o igual a 0. El discriminante es la expresión obtenida al cuadrar el coeficiente de x, restando 4 veces el producto de los coeficientes del término cuadrático y el término constante. Continuando con la determinación del rango, ahora sustituimos en nuestra ecuación los términos que dependen de la variable y. El coeficiente del término cuadrático será y multiplicado por q sub 2, menos p sub 2. El coeficiente del término lineal será y multiplicado por q sub 1, menos p sub 1. Finalmente, el término constante será y multiplicado por q sub 0, menos p sub 0. Para que la ecuación cuadrática tenga soluciones reales, el discriminante,
que es la diferencia entre el cuadrado del coeficiente lineal, y 4 veces el producto del coeficiente cuadrático con el término constante, debe ser mayor o igual a 0. Ahora vamos a revisar cómo se comporta una función racional de segundo grado en términos generales. Consideremos una función de la forma y igual a p sub 2 por x al cuadrado, más p sub 1 por x, más p sub 0, todo sobre q sub 2 por x al cuadrado, más q sub 1 por x, más q sub 0. El dominio de esta función está dado por todos los valores reales excepto aquellos que hagan 0 al denominador. Para encontrar el rango, necesitamos analizar los valores de y que satisfacen una desigualdad relacionada con el discriminante de una ecuación cuadrática. Veamos un segundo ejemplo para entender mejor cómo se aplica este proceso. Consideremos la función f de x igual a 2x al cuadrado, más 3x, más 1, todo sobre x al cuadrado, menos 4. Primero, identificamos los coeficientes del numerador y del denominador. Para el numerador, tenemos 2 como coeficiente del término cuadrático, 3 como coeficiente del término lineal, y 1 como término constante. Para el denominador, el coeficiente del término cuadrático es 1, el coeficiente del término lineal es 0, y el término constante es menos 4. El siguiente paso es determinar el dominio de esta función. Para hacerlo, igualamos a 0 el denominador, que es x al cuadrado, menos 4, y resolvemos para x. Esto nos da dos soluciones, x igual a menos 2 y x igual a 2. Por lo tanto, el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales excepto x igual a menos 2 y x igual a 2. Esto indica que la función tiene dos asíntotas verticales en x igual a menos 2 y x igual a 2. Continuamos con la determinación del rango para este ejemplo. Empezamos reorganizando la ecuación para expresar los términos que dependen de y en un lado de la ecuación, y los términos que dependen de x en el otro lado. De este modo, obtenemos una ecuación cuadrática en términos de x, cuyo coeficiente del término cuadrático es y menos 2, el coeficiente del término lineal es menos 3, y el término constante es menos 4 por y menos 1. Para que la ecuación cuadrática en términos de x tenga soluciones reales, su discriminante debe ser mayor o igual a 0. Recordemos que el discriminante es el cuadrado del coeficiente del término lineal menos 4 veces el producto del coeficiente cuadrático con el término constante. Así que, en este caso, el discriminante es 16 por y al cuadrado, menos 28 por y, más 1. Si resolvemos para x, obtenemos que x es igual a 3, más o menos la raíz cuadrada de 16 por y al cuadrado, menos 28 por y, más 1, todo esto dividido entre 2 por y menos 4. Finalmente, para completar la determinación del rango, resolvemos la desigualdad para el discriminante, lo que nos lleva a calcular los valores críticos de y. Estos valores son aproximadamente 0.04 y 1.71. Por lo tanto, el rango de la función incluye todos los valores de y menores o iguales a 0.04, y mayores o iguales a 1.71. En resumen, cuando trabajamos con una función racional de segundo grado, como la que se muestra en la pantalla, el dominio y el rango de la función se determinan al analizar el denominador, y la discriminante de la ecuación cuadrática que obtenemos al despejar la variable y. Gracias por la atención prestada.